ímpetu, la cumbre del saber. Muy buenos días. Continuando con esta serie de conferencias, le damos las gracias a ustedes por la estupenda asistencia en la mañana de hoy y durante toda esta semana. Por supuesto, al universo, por esta tremenda oportunidad de volvernos a encontrar en esta 12ª entrega de la cumbre, en manos de unos de los grandes del coaching. Además, quiero darle infinitas gracias a todo el equipo técnico que nos ha estado acompañando durante esta travesía, que ha estado, no digo al lado, sino ha estado al frente de todo esto. Gracias a la directiva de Liderazgo con Propósito y a la Escuela de Coaching Ontológico ECOP, en la dirección del ingeniero Oliver Manrique. Y como les dije, es una gratísima compañía y me complace de sobremanera darle la bienvenida a Eduardo Romer, una lumbrera del coaching profesional. Bienvenido, Eduardo. Eduardo Romer es venezolano residente en Chile. Es coach ontológico, máster en PNL, consultor organizacional con más de 20 años de experiencia, creador de programas de formación de coaching emocional y corporal. Es experto en metodologías de intervenciones de coaching corporal y somático. Es coautor de un libro, Líderes que cuentan, se cuentan. Y su conferencia del día de hoy se titula Contar para contarnos. Bienvenido, Romer. Los micrófonos son tuyos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Freddy, Oliver y a todos los que están acá. Me encanta el espacio, me encanta además que un domingo lean todo eso para avergonzarme, pues cosa que no me gusta mucho, pero te lo agradezco porque, bueno, es parte del recorrido, es parte de la historia, es parte del cuento que me vengo contando. Y pues nada, iniciar en principio nuevamente agradeciendo la oportunidad, agradeciendo el espacio, pero además agradeciendo a Dios el hecho de poder encontrarme nuevamente acá con esta comunidad hermosa que se ha venido fomentando aquí con la Escuela de Coaching Ontológico Profesional, con Liderazgo con Propósito y bueno, aprovechar también de reconocer el trabajo infatigable de Oliver en todo este devenir. Así que yo contentísimo, agradeciendo además el hecho de que me hayan hecho despertar muy temprano un domingo, por lo cual desde allí pues comencemos. Bueno, contar para contarnos, un poco lo que en los próximos minutos quisiera compartir con ustedes y pues iniciar esta conversa, iniciar esta reflexión un poco partiendo del cuento que yo me he venido contando hasta este momento. Y ese cuento parte de decir que yo soy un ser espiritualmente humano y que en ese considerarme un ser espiritualmente humano voy siendo aprendiz, voy siendo amado, voy siendo amante, voy siendo amoroso, pero además voy siendo un viajero de la evolución de la conciencia humana y desde allí vengo acá. Más que desde el rol del experto, más bien en el apasionante rol del aprendiz que agradece cada oportunidad que la vida me dé para aprender mientras puedo también aprender de todo. Pero además de eso, y tengo esa foto ahí de mi preciosa y de mi mágica princesa Rebeca, que de paso ayer estuvo de cumpleaños y bueno, celebrándola, porque ese quizás es el mejor cuento que yo me he venido contando, el cuento de ser un padre que inmerecidamente ha recibido la bendición extraordinaria de esa niña y entender además lo que implica la paternidad como ese sentido de trascendencia, de poder irnos multiplicando en la infinitud del ser humano y desde allí pues también contento. Pues ¿a qué me dedico? Desde mi rol, realmente lo que he estado trabajando es el proceso de desafiar a personas como cada uno de ustedes que estén allá, pero además a personas como yo mismo, para que encontremos el coraje de atrevernos a aportar valor con nuestros dones, a generar riqueza con nuestros talentos y a que seamos felices, a que seamos prósperos cumpliendo nuestros propios propósitos de vida y que nuestras vidas las podamos liderar con grandeza, con magia y con poder. Y desde allí ese es el desafío que me propongo en cada oportunidad.
Y esta conferencia, esta intervención, más que conferencia, que he llamado Contar para Contarnos, como todo buen cuento, por supuesto, inicia con un érase una vez. Y érase una vez tiene que ver con la idea de que desde muy pequeños, desde aún antes incluso de nacer, desde cuando estábamos en el espacio intrauterino, nuestros padres nos han venido contando historias. Y esas historias que nos han venido contando nos han transmitido un modo de interpretar el mundo. Por lo tanto, podemos decir que la manera como cada uno de nosotros hoy está interpretando el mundo no es otra cosa que aquellas historias a las que le hemos venido dando valor. El asunto es que muchas de esas historias ni siquiera son nuestras, sino que efectivamente nosotros las hemos asumido así por el valor, por la autoridad e incluso por la emoción que le generemos a cada una de esas historias. Entonces venimos viendo una evolución del ser humano que ha venido transformándose del Homo sapiens hoy en día a un Homo narrator, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque la evolución nos ha llevado a convertirnos en una especie narrativa. Somos seres narrativos. Y desde ser seres narrativos vivimos contándonos cuentos y contándonos historias, porque requerimos de alguna forma entender, interpretar y darle sentido a lo que nosotros entendemos como realidad desde un cuento, desde una historia. Por lo tanto, hoy en día todos, absolutamente todos, nos narramos y nos contamos cuentos. Ahorita, en este momento, yo estoy acá contándome muchos cuentos en mi mente y usted que está allí mirándome o escuchándome, estoy seguro que también se está contando cuentos ahorita para tratar, para procurar entender, darle sentido a lo que estamos viendo. Y el cuento puede venir como desde, por ejemplo, el día que es hoy, la hora que gestionamos esta intervención, esta conferencia, la impresión que puede estar dándole yo a usted o la impresión que ustedes pueden estar dándome a mí, la manera como hicimos la apertura. Y desde todo esto, pues generalmente estamos contándonos cuentos. Y es que explicamos lo que nos ocurre y explicamos todo lo que sucede a nuestro alrededor mediante relatos. Y si yo le preguntara a ustedes en este momento, ¿qué es lo que se está contando ahorita? Y no necesariamente, obviamente, me lo diga, pero comience a tener un acto de conciencia que le permita a usted hacer un stop y comenzar a mirar qué cuentos se ha estado contando en estos minutos que apenas yo tengo aquí conversando. Y entonces llegamos a la conclusión que cuando narramos historias, realmente lo que estamos haciendo es ayudándonos a darle sentido a todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, mira, la pregunta que me surge ahorita es, ¿cuáles son las historias que me he venido contando hasta este momento para darle sentido a aquello que ocurre? Y a partir de esa pregunta, ¿cuáles son las historias que me he venido contando? Surgir la otra pregunta de, ¿qué sentido le da a mi vida esa historia? En el sentido de cuánto me puede estar posibilitando ese cuento que me cuento o cuánto me puede estar limitando ese mismo cuento que me cuento. Y si todos entonces somos contadores, la otra pregunta es, ¿qué otro cuento puedo contarme a partir de los cuentos que me he contado hasta ahora? Jerome Bruner, un psicólogo que ha estudiado mucho el tema de la narrativa y de esto del ser, de la especie narrativa, tiene una frase que a mí me gusta y que la comparto, por supuesto, acá en este momento, y que dice, nos pasamos la vida contándonos historias con el fin de dar sentido, coherencia y continuidad a nuestras experiencias. Por lo tanto, desde esto, mis queridos y mis queridas que hoy están acá y que probablemente luego también puedan estar mirando esto en algún otro momento, es concluir que el sentido de coherencia y del continuum de nuestra experiencia de vida está soportada
sobre las historias y los cuentos que venimos contándonos hasta ahora. Ahora bien, desde esta aseveración, pasar a otro aspecto importante. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay un cuento que me cuente? Pues a nivel de lo que sucede en nuestro cerebro, el no contarnos o lo que no contamos queda como una especie de limbo, queda en una especie de irrealidad. Por lo tanto, es como asumir o presumir que, por supuesto, todo aquello que yo no cuento no existe. Por lo tanto, lo contrario es que solamente cuando cada uno de nosotros verbaliza, coloca en palabras aquello que pues no se ha permitido contar, es cuando podemos hacer que esos hechos se vuelvan reales. Es decir, en el momento que con nosotros verbalizamos, que cuando nosotros contamos, podemos decir que la realidad, entrecomillada, se vuelve real para nosotros. Mientras no lo cuento, por supuesto, entonces no existe para mí. Y es que necesitamos encontrarle sentido a las cosas. Porque como mi cerebro lo que hace es completar, precisamente para poder encontrarle sentido, comenzamos a unir datos, a sacar conclusiones, en definitiva, a armarnos un cuento. Y ese cuento es el que nos va a permitir seguir avanzando. Toda nuestra vida, toda nuestra existencia se basa en los cuentos que nos venimos contando. Porque mediante el cuento nos construimos a nosotros mismos. Construimos nuestro tiempo y nos contamos y le contamos a los demás quiénes somos. Es decir, el cuento que me cuento y el cuento que le cuento a otros sobre aquello que yo me cuento habla mucho de la identidad que yo me estoy asignando como ser humano. Con mis cuentos, y cuando hablo de la palabra cuento, aquí le voy a invitar a que la expanda lo más que pueda, pero con mis cuentos, yo le cuento al mundo quién soy, cuál es mi identidad, dónde estoy, en qué creo, cómo observo la vida, cómo la miro, cómo no la miro, cómo me limito o me expando en función de cada uno de esos cuentos. Los cuentos que nos contamos y los cuentos que nos cuentan van entonces reafirmando nuestra identidad. Y fíjense qué interesante, al menos para mí, porque el cuento que me cuento me resulta interesante en este momento, en este punto, reflexionar sobre qué identidad me he venido construyendo yo en función de esa intersección del cuento que me cuento y el cuento que me cuentan. Y cuando esa conjunción se genera, se une, se agarra, se ensambla, entonces voy afirmando y reafirmando nuestra identidad. A tal punto que cada uno de nosotros va a prestarle mayor atención a aquellos cuentos que resuenen más con el cuento que me he venido contando, con la historia que me he venido construyendo. Y desde ese cuento, entonces, hay algunos cuentos que voy a sacar de mi identidad, aunque estén allí y que existan para otros, porque desde lo que la forma como yo lo reflexiono, pues no cuenta o no tiene sentido. Óscar Villarroya, un autor español, también tiene esta frase que dice que el relato es la estructura mental, el relato, el cuento en este caso, que utilizamos para explicar lo que nos sucede. Y no estoy hablando, y él tampoco está, la cita no se refiere específicamente a lo meramente escrito como tal, o que tenga que haber ya o estar publicado, sino como todos nosotros, como seres humanos, le buscamos explicaciones a lo que sucede desde nuestra estructura mental en función de relatos. Por lo tanto, lo que nos define, en palabras de Villarroya, como seres humanos, es nuestra facultad narrativa. En la medida en que nuestro mundo puede expandirse porque somos capaces de ampliarlo en función de otros cuentos y otras narrativas, entonces por ahí es donde nuestro proceso como seres humanos va evolucionando y cada uno de nosotros puede irse expandiendo en ese sentido. Entonces desde allí
hemos venido hasta ahora, o he venido hasta ahora, siento como que un viaje bien rápido en cómo es que el cuento que me cuento me hace, me genera identidad. Y entonces esa sería la siguiente parte, es decir, ¿qué cuento me vengo contando yo? Porque si todos nosotros vivimos contándonos cuentos, que eso ya es un hecho por lo que he conversado, la pregunta no es si me cuento o no me cuento cuentos, sino más bien cuál es el cuento que me estoy contando hasta ahora. Porque como genera identidad, somos los cuentos que nos contamos. Entonces, podemos estar contándonos un cuento de limitación. Tú puedes estar contándote un cuento de imposibilidad. Tú puedes estar contándote un cuento de que, bueno, el cuento de que yo en el país que nací, o en las circunstancias que vivo, o en la pareja que tengo, o en los hijos que no tengo, o en el dinero que me falta, o en el dinero que me sobra, o en los problemas que me caen. Y todos esos cuentos que comienzas a contarte comienzan a constituirse tu realidad. El tema con los cuentos es que nos resulta complejo muchas veces atrevernos a cuestionar lo que pensamos. Entonces piensa lo siguiente. Alrededor de 60.000, poco más, poco menos, pensamientos al día tenemos. Y esos pensamientos, alrededor de un 80%, 90%, el porcentaje varía también, son exactamente los mismos pensamientos que tú y yo tuvimos ayer. Y lo interesante es que son exactamente los mismos pensamientos que tú y yo tuvimos hace una semana. Y que son exactamente los mismos pensamientos que tuvimos hace un mes, hace un año, hace 10 años. Pero que fueron los mismos pensamientos que tuvimos cuando nacimos. Y que fueron los mismos pensamientos que intrauterinamente fueron transmitidos por nuestra madre, que le fueron transmitidas a ella por sus padres. Y así podemos comenzar a contar esa historia mucho y mucho, mucho hacia atrás. Pero lo interesante es que revisemos ahora que ha sido tal el mandato y la fuerza que le damos a esos cuentos que ni siquiera nos damos la oportunidad de cuestionarlos. Pero lo más interesante es que entonces no estoy viviendo hoy, este día, domingo 16 de mayo de 2021, no estoy viviendo mi propio cuento, sino que la gran mayoría de los seres humanos han estado viviendo el cuento y la historia de otro, sin cuestionarlos. Y desde esa realidad, entonces, pasa a ser una mentira el hecho de que tú puedas ser el protagonista de tu vida, porque realmente el protagonista es el cuento que te compraste, el cuento que creíste, no tu propio cuento. Aunque por no cuestionarlo, asumes inconscientemente que ese cuento es lo que tú eres como tal. Y aquí hay un gran desafío, y el gran desafío es atrevernos incluso a crearnos una identidad totalmente distinta a la identidad que hemos tenido hoy por los cuentos que desde la historia de mi vida he venido creyendo y he venido asumiendo. Y he venido pensando. Y a mí se me antoja que esta disertación sirva de reflexión para ustedes como para mí. Porque cuestionar mi identidad, pero tambalea toda la estructura de mi vida. ¿Por qué? Porque me saca de mi certeza. Y esa es mi invitación. Porque cuando yo me salgo de mis certezas, es decir, de los cuentos que me he venido contando hasta ahora, es decir, de mi historia, abro la ventana de la posibilidad hacia la incertidumbre, que es donde efectivamente está el crecimiento. Ahora, pero es cuestionar el mandato más duro que hay en la vida, que es el mandato de tus propios padres. Es el cuento de tus propios padres. Más de tus maestros, más de todas aquellas personas que han sido tan significativas en tu vida, que les ha dado un poder para aceptar sin cuestionar efectivamente pues lo que ellos te han contado.
Ojo, desde el mayor amor del mundo, pero desde sus propios cuentos incompletos, ¿no? Ahora, lo interesante es que contarnos un cuento o contarnos cuentos es un acto hasta este momento, y ojalá usted tenga una toma de conciencia, es un acto involuntario e inconsciente, es decir, sucede en nuestro inconsciente. Porque contarnos cuentos es una actividad que nuestro cerebro no puede dejar de hacer porque forma parte de la manera como podemos nosotros percibir y entender el mundo. Es decir, en todo momento, inconscientemente, está generándose por este proceso de pensamiento que estamos teniendo, estas sinapsis, estas neuronas haciendo sinapsis allí, estamos continuamente, nuestro cerebro está continuamente creándose cuentos porque es la forma de entender y percibir que tenemos nosotros en nuestra estructura mental el mundo de la manera como de alguna forma quisiéramos entender. Ahí surgen algunos otros cuestionamientos. Entonces, pues uno de los cuestionamientos es qué es real y qué no es real. Y cómo la realidad efectivamente, desde esta mirada, pues no es otra cosa que la interpretación que tú le des desde tus cuentos a aquello que tú puedes llamar real. Pero no hay forma, no hay manera de ver las cosas como son. Nosotros simplemente lo que hacemos es tenemos o generamos una interpretación de aquello que llamamos realidad, y yo al darle sentido, eso pasa a ser mi realidad. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede tiene que ser contado. Porque es la manera, bueno, ya lo vengo diciendo, es la manera como le damos sentido a eso. Entonces, la función del cuento no es representar fielmente lo que ocurre, porque no hay forma de que eso pueda ser posible. No hay manera. Solamente la función del cuento, el objetivo del cuento, es darle sentido a aquello que ocurrió, pero que ese sentido, o que tenga sentido para mí. Entonces hago una paráfrasis a Carl Jung. Carl Jung tiene una frase que dice, palabras más, palabras menos, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá nuestra vida y nosotros lo llamaremos nuestro destino. Por lo tanto, si vamos atando esta frase de Jung con lo que he venido conversando ahora del cuento que me cuento, muchos de nosotros estamos atados, sujetos, sometidos a algo que venimos a llamar el destino, porque nos hemos venido contando un cuento, muchos cuentos, que al ser actos involuntarios e inconscientes nos dirigen la vida. Porque desde incluso la supervivencia fue la manera como aprendimos a sobrevivir. Y al sernos útil, simplemente de forma inconsciente mi cerebro lo va a seguir reforzando en mí. Hasta que yo lo haga consciente, es la única manera que yo tendría, o al menos una de las maneras, sigue siendo un cuento mío, para poder intervenir ese cuento inconsciente que me ha llevado por un destino que probablemente no ha sido el que yo quiera, y poder generarme un destino distinto. Y aquí suceden cosas interesantes también, mis queridos. Y es que todos nosotros somos unos grandes inconscientes. Y desde nuestra inconsciencia, lo que vamos generando, lo que vamos construyendo, lo que vamos logrando y alcanzando está impregnado precisamente por lo que de manera inconsciente sucede, más que de forma consciente. Mi cerebro me dirige hacia básicamente dos funciones, por tratar de economizar y por tratar de mantenerme con vida. Y siempre me dirige en función de algún objetivo. Yo no creo en los sabotajes. Yo siempre, como digo, no, este es me autosaboteo. Eso no existe. Lo que existe es un objetivo inconsciente al cual tu cerebro te lleva por mantenerte vivo, en términos más amplios. Por lo tanto, y lo inconsciente siempre va a pesar por encima de lo consciente, y por eso es tan importante generarnos actos de conciencia. Es decir,
que efectivamente todo lo que tú tengas en tu vida, todo lo que tú logres en tu vida, es lo que tú quieres tener. Aunque puedas conscientemente decir, no, pero esto no es lo que yo quiero. Pero como tu cerebro te dirige en función de objetivos y en función de los cuentos que él ha asumido para mantenerte con vida, todo lo que haces en tu vida es lo que tú quieres hacer, aunque conscientemente digas que no. Y no es una paradoja, ni es una retórica, ni es tampoco un juego de palabras. Es comprender que entre lo consciente que yo puedo querer como objetivo y lo inconsciente, el objetivo inconsciente se va a imponer, porque es el piloto automático que maneja nuestra vida. Y en ese inconsciente es donde voy guardando todas esas historias, todos esos cuentos. Por lo tanto, todo mi actuar, el sentido que yo le doy a mi realidad, está impregnado precisamente de todo lo que radica allí en mi inconsciente. Por ello, de tanto contarme historias, pues yo vivo en esa historia. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que de tanto contar mis historias y de tanto vivir en el cuento de mi historia, tú no tienes oportunidad de futuro, sino de repetición de pasado, de repetición de tu historia. Y eso es muy interesante si nos ponemos a reflexionar sobre ello. La pregunta que quiero que te hagas ahora es, bueno, ¿cuál es tu cuento primordial? ¿De dónde parte ese tejido, esa telaraña que ha venido y que ha devenido a constituirte en el ser humano que tú vienes siendo hasta ahora? Cuando hablamos del cuento primordial, por ejemplo, uno de los cuentos primordiales que nos contamos, el niño que llora, y al llorar viene la madre a meterle un biberón o a darle alimento o a darle la teta para que coma el niño. Y entonces el niño aprende un cuento. Si yo lloro, me alimenta. Pero además, eso que fue un cuento que te contaste en tu más tierna infancia, cómo ha venido a constituirse en una realidad hoy en tu vida y pregúntate en qué espacios, en qué ámbitos usas ese cuento primordial tú hoy. El de llorar para tener alimento, en lo más remoto de tu vida, pero como hoy sucede. O el niño que un día, o la niña que un día iba caminando por una calle y se encontró de repente con un perro que le ladró con ferocidad. Y entonces se contó un cuento en ese momento de cómo entender el miedo. Y lo contó tan fuerte que dejó una impronta indeleble en su inconsciente, porque en ese momento entendió que la parálisis la cuidó del perro que ladraba fuerte. Y entonces cada vez que alguien te habla fuerte, te paralizas, porque fue el cuento que aprendiste como cuento primordial para enfrentar el miedo, por decirte uno. Sin embargo, hoy que eres un adulto o una adulta, ese cuento de parálisis ante el miedo, ante un grito, pues por supuesto estás asociando un grito con ladrido. ¿Cuánto está afectando tu dignidad personal, por ejemplo? Y desde esa afectación, seguir en ese cuento simplemente te está haciendo una repetición de pasado y no un futuro. ¿Cuál es tu cuento primordial? Vuelvo a preguntarte. Y que lo reflexiones, es decir, ¿cuáles son esos cuentos maestros que has tenido en tu vida? Pero además hay otra pregunta, ¿y si las cosas no fuesen como me las cuento? Y les dejo esa foto allí, ¿no? Entre Picasso y Dalí, ante lo que es un huevo, cada quien tiene su propio cuento, ¿no? Y lo cuenta como él quiere contarlo. Ahora, ¿cuál de los dos es el cuento que es cuento? O quien pudiera decir,
que el cuento que está contando Picasso no es tan válido o legítimo como el cuento que está contando Dalí en esos cuadros, ¿no? Creemos que las cosas son de una forma, cuando en realidad son de otra. La invitación hoy así a volarnos la tapa de nuestros sesos es a entender, a asumir que lo que pasó en mi vida no es lo que pasó. Es lo que yo recuerdo que pasó. Y en función de ese recuerdo yo me hice un cuento, pero lo que yo recuerdo que pasó tampoco pasó. Simplemente es lo que yo recuerdo que pasó. Y ahí haga así, ya no entiendo nada de esto. ¿Qué es esto? Es comprender que lo que cada uno está trayendo a su vida no es otra cosa que cuentos que nos hemos contado. Porque ante un mismo suceso, las interpretaciones de dos personas son totalmente distintas, de dos, de tres, de cuatro. Somos observadores distintos de cada situación. No hay manera de entender, es decir, que yo me acuerdo que cuando era niño iba en un viaje y la brisa me pegaba y fui feliz. Eso no pasó. Eso es lo que yo recuerdo. Pero mi recuerdo es un recuerdo, tampoco pasó. Y entonces nosotros venimos construyendo realidades en función de cosas que ni siquiera han pasado, sino que yo las he interpretado y las he venido a asumir como que fue así. Y no ha sido así. Y no hay manera de saber cómo son las cosas. Lo único que hay es saber cómo yo las interpreto. Y desde esa interpretación, volver entonces a reflexionar sobre lo que les vengo diciendo hace un rato. Si yo sigo en los cuentos que me he venido contando, yo no voy a tener futuro. Lo que voy a tener es repetición de mi pasado en el futuro. Y como decía el doctor Maturana, recientemente emancipado del cuerpo, según como yo vaya viviendo mi presente, entonces irá apareciendo mi futuro. Solo que si yo voy viviendo mi presente en función de los cuentos pasados que me he venido contando, de cara a este presente que tengo hoy y de aquí hacia adelante, lo que voy a tener es una repetición del pasado en el futuro porque estoy metido en el mismo cuento. Por tanto, mi invitación en la mañana de hoy es una invitación a contarme otro cuento, a que tú seas capaz de reescribir tu historia, de contarte otro cuento, de resignificar sucesos que no pasaron, sino que tú crees que pasaron. Y desde esa resignificación, desde ese contarte otro cuento, tener mayores posibilidades en tu vida. Catherine Burns, que ella es una autora especialista en esto de contar cuentos, tiene una frase muy linda. Dice, no es lo mismo contar una historia desde la herida que desde la cicatriz. Y el hecho está allí. Lo interesante es desde dónde te paras a mirar para contar la historia, para contar el cuento. ¿Cómo amaneció usted hoy? ¿Qué cuento te contaste al levantarte? ¿Fuiste de los que dijiste, wow, voy para la cumbre ímpetu de coaching? ¿O fuiste de los que, Dios mío, ¿quién se le ocurre poner esta cumbre un domingo, chico? Y tan temprano en la mañana. ¿Qué cuento te cuentas? Porque el tema no es si la cumbre arranca a tal hora o cuál hora, sino cuál cuento comienzas a contarte en función de la interpretación que haces de un hecho. Ante un día soleado, eran los que dicen, qué día tan maravilloso, mira cómo me lleno de energía del sol que me vitaliza. Dice, Dios mío, pero es que este sol me tiene aquí sudando como un degenerado. Y el tema no es el sol. El tema es la interpretación que tú haces de ese fenómeno. Por lo tanto, el cuento que te cuentas de aquello para darle una explicación a tus propias limitaciones ante aquel fenómeno. La forma
como te cuentas lo que te sucede, afecta tus pensamientos y afecta tus sentimientos. Y si eso es así, pues no sería un espacio o una invitación de responsabilidad personal contarnos cuentos que afecten mis pensamientos y mis sentimientos de una forma mucho más elevada. Es decir, que tú como ser humano responsable, asumiendo las responsabilidades de la contribución que nos hizo Stephen Covey, desde tener habilidad para elegir la respuesta, puedo estar comportándome como un ser muy irresponsable, es decir, muy inhábil para elegir respuesta, cuando elijo contarme un cuento que me afecta de forma limitadora tanto mis pensamientos como mis sentimientos, mis emociones, mis estados de ánimo. Y desde esa irresponsabilidad, es decir, habilidad o inhabilidad para elegir una respuesta, entonces me vuelvo niño emocionalmente hablando, porque el niño en su proceso de aprendizaje no es muy hábil para elegir respuestas. Y hoy yo, adulto, que tengo un nivel de conciencia más expandido, que tengo experiencia, sigo tomando actitudes, conductas y respuestas irresponsables para generarme estados de malestar por seguir contándome un cuento de una forma que me afecta negativamente. Y la verdad, mis queridos que me ven acá y mis queridas que me ven y me escuchan, es que tú y yo siempre podemos contarnos una historia mejor. Siempre podemos contarnos una historia diferente. Porque como lo que pasó no es lo que pasó, sino lo que yo recuerdo que pasó, y eso tampoco pasó, ¿qué tal si tú eliges hoy recordar que lo que pasó, pasó de una forma diferente? Y te cuentas otro cuento. Total, tú eres el contador de cuentos de tu vida. Siempre hay una mejor manera de decir las cosas. Siempre hay una mejor manera de mirar la vida. Ahora, es tu responsabilidad elegir esa manera. Es tu responsabilidad buscar esa mejor manera de contar la historia. Si quieres, si quieres. Estás en tu pleno y derecho y legítimo derecho de seguir contándote el cuento que te jode la vida. Y si hoy decidieras y eligieras contarte un cuento distinto, porque todos los seres humanos, por lo que he venido conversando, necesitamos historias nuestras y de otros para darle sentido a nuestro mundo. Pero por eso, justamente por eso, es que es tan importante aprender a contarnos bien nuestra propia historia. ¿Y cómo te has contado tu historia hasta ahora? ¿Cómo te has venido contando esa historia? ¿Es una historia que te llena y te conecta? ¿O es una historia que te deprime? ¿Es una historia que te afecta? ¿Es una historia? Y no estoy hablando de que no, es que tú no has vivido lo que yo he vivido, es que tú no sabes. Cada quien tiene su cuento y cuenta su cuento como quiere contarlo. La pregunta es, ¿a dónde te está derivando esa manera de contarte? Y entonces entramos a conversar sobre este poder de los relatos. Ángela Hernández, una escritora venezolana, tiene esta frase que es un extracto de un libro y dice: quien cuenta contacta con su potencia de asombro, su deleite y su susto de perderla. Obra para no olvidar que puede ser parte del olvido. Quien cuenta se escurre de las convenciones. Es decir, me salgo de lo que está normalmente establecido, verificando a fuerza de papilas y pupilas que la vida e incluso la no vida es cuestión de miedo y de maravilla. Y me fascina esta frase de Ángela, porque es una invitación
a dejarnos asombrar por la vida, a dejarnos maravillarnos por la vida y a no encasillarnos en una forma única que he aprendido a contarme la historia de mi vida, sino a dejarme sorprender, porque la vida se vive viviendo desde contarme nuevos cuentos. Ahora, si yo sigo en el mismo cuento que me vengo contando, desaparecen otras posibilidades de contarme historias distintas. Y en esta vida en la que yo vengo contándome mis propios cuentos, puedo escribir capítulos distintos. Cada uno de nosotros puede decidir cómo inicia el próximo capítulo, cómo cierra un capítulo. Puedes reescribir tu historia, puedes resignificar tu historia. La función de un relato es darle sentido a lo que vivimos, por lo tanto, la realidad que nos contamos está construida a base de relatos que nos contamos y que nos han contado. Y esos relatos yo puedo reescribirlos. Y entonces esto fue una parte de uno de los aportes que nosotros queremos hacer. El año pasado, precisamente en pandemia, junto a dos seres humanos extraordinarios, Amancio Ojeda y Marvin de Los Ángeles Colmenares, nos reunimos para escribir este libro a 6 manos. Un desafío interesante. Líderes que cuentan se cuentan. Porque precisamente la pregunta que nos hicimos es, en función de nuestros cuentos, en función de nuestras más íntimas vivencias, en función de nuestras más íntimas experiencias, ¿cómo podemos transformar eso para contarnos diferente, pero además para hacer un aporte que permita que las personas se conecten con su esencia de líder, entendido el líder como ese que dirige su vida hacia el destino que él quiere llevarlo? Y fue una experiencia hermosa. Ahí hay 53 relatos, entre metáforas, entre cuentos, entre poesías, de nuestras propias vivencias. Uno de esos relatos se llama Café Sacristán, un cuento que yo escribí. Y pues si ustedes van allí, pueden descargarlo ahorita, bueno, cuando puedan descargarlo, pero está allí disponible para ustedes. Y el Café Sacristán fue un cuento, de hecho, nosotros como parte del proyecto Líderes que Cuentan Se Cuenta, todos los meses, a finales, la última semana de cada mes, estamos reuniéndonos aquellos líderes que quieren contarse en el Café Sacristán. Es un espacio virtual que hemos creado donde nos estamos reuniendo y bueno, bienvenidos todos los que quieran unirse a esta juglaría de líderes que nos vamos contando. Y ha sido una experiencia hermosa porque nosotros el libro lo publicamos el 4 de diciembre de 2020. Está disponible en Amazon en versión digital, en versión impresa también. Y ya igual acá en Chile, esta semana, Dios mediante, vamos a hacer la distribución de los primeros ejemplares en librerías de acá de Chile. Pero más allá de eso, más allá del libro, el proyecto Líderes que Cuentan Se Cuentan es precisamente una invitación tentadora, es una invitación desafiante a que nos contemos un cuento distinto, a que nos contemos una historia diferente cada uno de nosotros, pero además a que desde el cuento que me cuento poder invitar a que otros también conecten con su verdadera esencia, su verdadera identidad. Por lo tanto, para ya ir cerrando esta intervención, preguntarles, bueno, ¿cuál es el cuento que a partir de ahora vas a contarte? Y que te preguntes si en ese nuevo cuento eres tú realmente el protagonista de la historia que te cuentas o son otras personas los protagonistas. Y si tú eres el protagonista, te invito a que en función de todo lo que has vivido en tu vida, tú le des sentido y le des valor a lo que sucedió, pero no al hecho como tal, sino a lo que has hecho con eso que te pasó. Porque con lo que pasó, pasó. Y ni siquiera sabemos si pasó. El tema es, ¿qué haces tú con eso que pasó? Que realmente es lo importante. ¿Cuántas de las cosas que nos cuentan las compramos sin cuestionar?
¿Cuánto de aquello que nos contamos a nosotros mismos estamos tan convencidos de ellos que pues ni lo cuestionamos? Entonces, y eso que me cuento me hace feliz. Y si no me hace feliz, carajo, puedo contarme algo diferente que me haga feliz ante ese mismo hecho que pasó. ¿Y quién eres tú si ese cuento que no te hace feliz desaparece de tu vida? Lo valioso, mis queridos, no es solo saber qué cuento nos contamos, sino cómo nos contamos el cuento de nosotros mismos. Lo valioso es ser muy consciente del cuento que me estoy contando. Por lo tanto, cuéntate cuentos que te aporten valor. Cuéntate cuentos que te permitan aprender y construirte de una forma mucho más integrada, mucho más coherente, mucho más congruente. Y que comiences a crearte cuentos que le den sentido a lo que tú vives de una forma verosímil, de una forma razonable, de una manera efectiva. Porque esta posibilidad infinita que tenemos de formar nuestra verdad narrativa es aquella que nos da oportunidad de ser quienes queremos ser. Y esa posibilidad de ser lo que queramos ser en coherencia con aquello que hacemos es también lo que le da sentido a hacer lo que queremos hacer en coherencia con el ser que vamos siendo. Por lo tanto, la invitación es a que comencemos a contar para contarnos de una forma distinta, porque si nos contamos, si nos narramos, pues reorganizamos nuestra historia, podemos construir quiénes somos, quiénes no somos, cómo no somos. Y desde esa forma podemos generarnos espacios distintos. Y colorín colorado, entonces, el cuento de tu vida ha comenzado. Así que, pues muchísimas gracias por la atención. Creo que estuve dentro del tiempo, 46 minutos tengo aquí, así que está muy bien. Y pues no es más, quiero agradecerles el espacio y pues por aquí dispuesto a, si hay alguna inquietud, por supuesto, contento. Y gracias. Bueno, ante todo, en nombre de todo el público que nos está asistiendo en este momento, darte las gracias, Romer. Realmente contarse cuentos no es fácil. Yo te admiro realmente porque eso de contarse el cuento, yo lo he dejado y voy a ser abierto con esto. Yo siempre hago este tipo de intervenciones así como un poquito osadas, pero parto desde mi experiencia y me abro ante ustedes al contarlo, porque los cuentos que siempre me he contado lo he dejado como que, como vengan, ¿ok? Pero entiendo, no sé, corrígeme, si nosotros reformulamos y somos capaces de hacer de esos cuentos nuestro cuento y de una manera consciente ubicarnos mentalmente a ese cuento para poder expandirnos. ¿Es así? Sí, claro, totalmente. De hecho, es que creo que lo dijiste de esa forma bien precisa. Cómo ese cuento que pasa a ser inconsciente y que ha sido casi que un mandato en mi vida, yo lo hago consciente para poder intervenirlo. Es que yo no soy capaz de intervenir aquello que no soy capaz de observar. Y cuando lo observo se abre otra posibilidad. Por lo tanto, yo puedo estar reescribiendo mis cuentos y mis historias en todo momento, de una forma que me posibilite, de una forma que me expanda, de una manera que me genere, bueno, al final de cuentas, ser un ser humano mucho más feliz, ¿no? Perfecto. Sí. Y en función de eso, Freddy, para incluso redondearlo, porque lo dijiste también muy bien, dejo el cuento así, punto. Es que ni siquiera el cuento, o sea, lo dejo. Es decir, ¿cómo lo agarro para mí? Porque es mi cuento, ¿cómo me vuelvo el protagonista para poder yo escribir mi propia historia? Porque si yo no escribo mi cuento, otros me lo van a escribir. Y a veces Eso es no muy son ni cierto. cuentos, a veces son guiones, pues, y yo vivo el guión que otro me escribió. Aquí Lilia Cohen tiene un comentario, dice: mil gracias por las ponencias y la generosidad del material. Los cuentos, dice acá, los cuentos son la posibilidad de ampliar o de reducir posibilidades. Rommel, disculpa, hay una pregunta por acá por Facebook. ¿Me escuchas? Perfectamente.
Dice, ajá, bueno, son dos preguntas, te voy a pasar la primera. Dice así, dices que cuando no hablamos de nosotros, de nuestros cuentos, me niego y no existo. Imagino que en el espacio en que hablabas de que a veces sencillamente creemos que el no decir es un espacio de inexistencia. Entonces, Claro, claro. Sí, sí, es que muchas veces nos negamos el existir, ¿no? El vivir, diría yo. y puede ser medio también tentador. Lo que no manifiesto no aparece, está en la obviedad. Y solo cuando lo declaro es que comienza a aparecer y a cobrar sentido y vida para mí. Entonces, muchas veces nos negamos a nosotros mismos, por supuesto. Me niego cuando dejo instancias en lo oculto, en lo que llamé hace un rato el limbo. Y solo cuando soy capaz de contarlo, de narrármelo, incluso a mí mismo. Hay cosas que me niego y al negarla no existen, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzo a darle la existencia a aquello que pues, no me permito mirar? Fíjense que, y aprovecho esa pregunta para contarles algo que a mí me gusta mucho, que es cómo se saludan los zulús, por ejemplo, ¿no? Esta tribu africana, que suelo usar con mucha frecuencia en mis actividades. Entonces, cuando un miembro de la tribu ve a otro, le dice Sagubona. Y Sagubona traduce algo así como en te veo. Y el otro responde Sicona, que traduce algo así como entonces existo. Y esa dinámica es maravillosa porque la pregunta es ¿cuántas veces yo dejo de verme? Y cuando yo dejo de verme, es decir, cuando yo dejo de contarme, yo desaparezco. Y muchas veces en mis cuentos aparece el otro y desaparezco yo. Y al desaparecer yo, entonces, pues dejo de ser el protagonista de mi propia vida. Y cuando digo el otro, estoy diciendo, bueno, qué sé yo, la mamá que su cuento es que vive para su hijo y entonces su hijo es el todo, ¿sí? O vivo para mi pareja y yo sin ti soy nadie. Literalmente en el cuento dice que yo sin ti me muero y el otro se va y bueno, se murió, muérase pues. Porque ese es el cuento que te estás contando. Entonces la invitación desde allí es efectivamente a cómo comienzo a aparecer yo en mis propios cuentos. Gracias, No Romeo. sé si lo respondí, pero bueno, me estoy contando que sí. Bueno, ahorita sabremos, esta otra pregunta aquí en Facebook que dice, ¿cómo identificar mi cuento, o sea, el cuento real de mi vida? ¿Cómo logro identificar cuál es realmente el cuento que me estoy contando? Eso es muy interesante. Hay formas, ¿no? Pero una de las más básicas es hazte conciencia, haz conciencia, toma conciencia de ante diferentes situaciones, qué creencias te aparecen. ¿Cuáles son los refranes que más te gustan? Porque detrás de los refranes hay cuentos, ¿no? ¿Qué repites en tu día a día? Comienza a escucharte cómo hablas y qué hay en eso que hablas, en eso que dices. Ahí hay mucho cuento que contar. Mira cómo ante situaciones tensas, estresantes en tu vida, cómo respondes, cómo reaccionas. Y dónde una misma reacción se te repite, en cuáles situaciones se te repite una misma reacción. Detrás de eso hay un cuento. Y un cuento primordial, pues, ¿no? Y hay otras más, puedes decir, de hipnosis. Pero una invitación que yo te haría es comienza a escribir. Escriban. Abran un archivo en Word y escriban casi que first reaction, es decir, lo primero que se le venga a la mente. Comiencen a escribir. Y después, con más conciencia, comience a leer qué escribió. Ante alguna situación, cuéntense. Y cuando comiencen a mirar lo que sale, pues ahí vas a obtener detalles de cuentos primordiales. Ahora, el otro tema, en función de eso, es que quizás también lo más interesante, está bien revisar cuál es mi cuento primordial. Sin embargo, lo más interesante, al menos para mí, es qué cuento me voy a querer contar a partir de ahora. Sí, está bien. Pude haber contado historias de terror, bueno, pero ahora voy a poner historias lindas y de amor. Para mí lo importante es qué cuento me puedo comenzar a contar a partir de ahora. Es interesante revisar mis cuentos primordiales para entender un poquito y generar más conciencia, por supuesto, pero cuando me cuento un nuevo cuento, cambio el cuento primordial también.
Excelente. Mira, entonces la invitación es que la gente escriba. Hay personas que, Sí, sí, hay personas que dicen voy a escribir y se quedan ahí. Y entonces se quedan en el aparato, no arrancan. Entonces, bueno, la invitación es escribir, escribir y escribir. Y hablando de refraneos, cuando hiciste mención acerca del niño que estaba llorando, entonces yo inmediatamente pensé en ese refrán que el niño que es llorón y la madre que lo pellizca. Y entonces claro, tomaste esa parte de cuando el niño que llora y eso, y la claro, claro. manera de echarle el cuento, que aprendemos a echar cuento desde la niñez, ¿ok? Lloro para llamar la atención, lloro para que, oye, me entiendas el cuento que tengo hambre, ¿no? Y Ujú, todo un ujú. cuento, definitivamente. Gracias. ¿Cuál es el nombre de la tribu que mencionaste cuando dijiste Sagugona y Zulú, Sigona? Zulú, los Zulú. los Zulú. Ujú. Los Zulú. Y la respuesta de Sigona es, porque si la otra es, eh, Te veo. te veo, Y la respuesta es algo así como entonces existo. Pues. existo. O sea, Ok. existo cuando me ves, pues, ¿no? Perfecto, no, no, está bien, interesante. Yo de Hombre, todas estas, aquí, hay otra pregunta por disculpa, ahí. aquí es una pregunta de Eduardo Marcano a Eduardo Rommel, entre Eduardos allí. Dice, ¿me podrías aclarar lo del autosaboteo? Y yo postulo que no nos autosaboteamos. Siempre hacemos lo que queremos, aunque digamos que no queremos. Al final, porque precisamente el cerebro se maneja en función de alcanzar algún objetivo. Y ese objetivo es consciente o es inconsciente. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, quieres rebajar eh, y no lo logras, es porque no lo quieres lograr. No hay, es que yo me autosaboteo. No, es que probablemente hay un cuento detrás de eso que te está llevando a mantenerte en ese estado. Y ese cuento puede ser, por ejemplo, es que yo estando gordo me protejo o hay personas que se enferman porque el cuento, y no se sanan, porque el cuento que se cuentan es que mantenerse enfermo les trae el amor de su familia, porque probablemente cuando están sanos, sobre todo cuando están viejitos, nadie los mira, nadie los ve, pero cuando se enferman, todo el mundo está a su alrededor. ¿Cuál es el cuento que se contó y cuál es lo que inconscientemente se generó? Bueno, si yo me enfermo, tengo a mi familia acá. Un cuento de amor, ¿no? Terrible, tremendo, pero es así, ¿no? Y es muy inconsciente. Hay personas que incluso pueden llegar a extremos como decidir morir literalmente porque desde su morir el cuento que se cuentan es la permanencia en la memoria de toda su gente. Es decir, me van a recordar si me muero. Muy inconsciente. Entonces, desde allí yo postulo que no nos autosaboteamos. Es decir, lo que hacemos, eh, todo lo que hacemos, todo lo que queremos. Es decir, siempre, en todo momento, si usted algún día dice, se compromete con alguien y mira, yo voy mañana, pero oye, yo le dije que sí, pero oye, no quiero ir, pero le dije que sí, pero es que bueno, es que eso es lo que quiere. Pero yo no, inconscientemente tenían la opción de decir que no, pero dijiste que sí. No hay sabotaje. Ahora, el sabotaje, el autosaboteo, por llamarlo así de una forma muy folclórica, es un cuento para justificar mis inacciones también. Es un cuento que me cuento. Y desde ese cuento que me cuento, bueno, se le echó la culpa al sabotaje, es que yo me autosaboteo. Perfecto, chévere, quédate ahí, no hay problema. Una manera Sí, de deslastrarse y de claro, echarle la culpa al otro. Y claro. no, Bueno, no también. ser responsable. Sí, 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 sí. Y esa es la palabra, Freddy, responsabilidad. Porque desde cuán hábil soy yo para elegir respuestas y cuán me sigo quedando en el niño emocional que simplemente no es capaz de asumir la responsabilidad plena de sus actos conscientes o inconscientes. hay dice por acá, una recomendación, ¿me puedes dar una recomendación? ¿Cómo puedo contarme o darle resignificación a mi vida? En una recomendación ahorita. Ajá, yo no sé, aquí está. Claro, bueno, es que es sencillo, realmente es sencillo. Eh, y por sencillo creemos que es muy complicado.
sin conocerte, sin saber desde cuál es la resignificación que quieres darle a tu vida. La pregunta es, ¿cómo puedo ver esto de una forma diferente que me eleve? ¿Cómo puedo interpretarlo de otra forma? Porque al final es una interpretación mía, todo es una interpretación mía para explicar un fenómeno. Por ejemplo, aquí voy con algunos cuentos que han significado una resignificación en mi vida, que le han dado un sentido. Yo me casé hace casi 15, 18 años, no sé. Tuve 10 años casado. Y yo, por mis creencias y por mis cuentos, me casé para toda la vida. De hecho, me casé hasta que la muerte me separara. Ese era mi cuento. Mi esposa, mi ex esposa ahora, mi esposa tenía otro cuento. Y llegó un momento en que simplemente decidió ella, porque fue así, darle fin al matrimonio. Eso fue un cuento de mucho sufrir para mí. Mucho sufrir. Porque iba contra el cuento mío. Y de hecho, dentro de mis cuentos, busqué a aliados que reforzaran mi cuento y que la convencieran a ella de que su cuento era el malo, el bueno era el mío. Y recuerdo que busqué a un amigo pastor evangélico. Y fui y le dije, mira hermano, o sea, esta mujer se quiere divorciar de mí. Y yo me casé hasta que la muerte me separara. Y este hombre, que yo lo fui a buscar para que me alentara y que me dijera, sí, es verdad, pecadora, qué sé yo, me dijo, bueno, pero es que la muerte los está separando porque se les murió el amor. Ok, firmé el divorcio inmediatamente. Es como resignifico una situación. ¿Qué vuelta le doy, pero que me posibilite? Y todo tiene siempre una mejor manera de verla, aquella que me posibilita o aquella que me limita. Yo decido y yo elijo. Hay circunstancias que incluso pueden ser muy duras a nivel de enfermedades, a nivel de crisis. Y sin embargo, en las circunstancias aún más extremas, yo puedo darle una resignificación a la vida. Yo te recomendaría, porque a mí no me gusta dar recomendaciones, porque después si salen malas, entonces la culpa es mía. Pero yo te recomendaría, por ejemplo, que leyeras un libro. Y el libro que yo te recomendaría en este momento, porque me viene a la mente, es el libro del doctor Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. De cómo un hombre en una de las peores circunstancias de la vida, que fue estar en un campo de concentración, perdiendo su carrera, su familia, sus padres, su esposa embarazada, fue capaz de darle un vuelco a la vida y poder decir, querida amiga, creo que fue una amiga que hizo la pregunta, o un querido amigo, es una peculiaridad del hombre que solo puede darle sentido a la vida proyectándose en su futuro, y eso es su salvación. El tema es que nosotros vivimos trayendo al pasado. Y una de las cosas que hacía el doctor Viktor Frankl era que comenzaba a contarse cómo iba a ser su futuro, y lo vivía tanto que ese futuro pasaba a ser su presente, y el presente que estaba viviendo terrible ya era parte del pasado, es un cuento que ya pasó. Futuro y pasado son ilusiones. E incluso el presente como tal, pues no está existiendo, porque al pasar un segundo ya pasó a ser pasado. Es decir, nosotros estamos en un continuum de estar en ilusiones. Bueno, comienza y decide construirte una ilusión de mundo, de vida, de diferente. Es tu responsabilidad. Es un trabajo, obviamente. No estoy diciendo que sea una varita mágica, y ojalá que sí, pero es un trabajo hermoso. Es decir, yo no he visto o no he descubierto, al menos en mi vida, algo más hermoso que dedicarme a la tarea de contarme cuentos distintos. Y hay algo que, para que no se me vaya con el cuento que nos echaste de tu divorcio, lo contaste y al final de tu grandiosa exposición tomaste esto, dijiste algo así como, no es lo mismo, contar una historia desde la herida que desde la cicatriz. Sí.
de Burns, creo que fue. Sí, 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 sí. Entonces, Catherine Burns, sí. Catherine Burns. Entonces, creo que va acompasado con el cuento, porque ahora voy a repetir cuento de ahora en adelante, cuento y cuento, eso es un cuento. Bueno, ese cuento que nos contaste va de la mano, o sea, el que acabas de contar con eso. Tú contaste o llegaste a ese pastor con una historia de esa herida sangrante, ¿no? O sea, Claro. estaba purulenta en ese instante, y lo que hizo este pastor fue que agarró tu curita y te la puso. Dijo, mira, aquí tienes esta curita, ahora échame el cuento. Sí. No, le echó mertiolate a la curita. Le echó mertiolate porque ardió, ¿no? Eso ardió. Está muy bien, muy bien. Claro, claro. Y es que, a ver, yo creo, todos tenemos historias dolorosas de heridas que podemos resignificar y luego incluso nos reímos y podemos contarlas con libertad y con paz porque fuimos capaces de contarnos otro cuento a partir de ello. El tema es que cuando yo me cuento un cuento diferente, yo cuento, es decir, cuento para la vida, cuento, soy una persona. Y ¿sabes qué? Yo te diría y les diría a todos, yo soy un fiel creyente que, porque creo en Dios además, soy un fiel creyente de que todo dolor, todo dolor que tenemos en la vida es la oportunidad para contar un cuento que le aporte valor a otros. Y para eso lo vivimos. El tema es, bueno, todo se transforma en una inspiración, un cuento de tu vida para que inspire a otros, para que veas ese tránsito, ¿no? Ya hablo Joseph Campbell del viaje del héroe, es decir, todo ese proceso de bajar. Yo he estado, ¿sabes qué es sabroso? ¿Dónde he estado yo? Yo he estado en el inframundo y eso es maravilloso allí. Yo he tenido el privilegio de ir a tomarme un café con Hades allá abajo, a los infiernos, y salí y les he hecho el cuento a ustedes, porque tengo historia de cuento de todo lo que yo he podido vivir en mi vida. Y me encanta, y estoy hoy aquí de pie frente a ustedes, porque he podido resignificar muchos cuentos de mis vidas. Porque lo que pasó no es lo que pasó, sino lo que yo creo que pasó, que tampoco pasó. Y eso lo suelo decir para ver si nos volamos los tapones todos nosotros. Entonces, cada historia es eso, es una historia. Y cada historia, pues tú decides qué final colocarle, qué significado darle y qué impacto hacer en el mundo con tu historia. Ahora, lo que también quiero decirles es que todos los cuentos tuyos, esos potentes, los has vivido y son dignos de contarnos. Por eso es contar para contarnos, porque alguien está por allí ávido o ávida de escuchar tus cuentos. Entonces, excelente, excelente. Y lo que hay que salir es a echar cuentos. Total, claro. Robert, ¿por dónde te ubicamos en las redes sociales? Ahí está Wow Rommel, ahí en mi... Sí, dice Wow Rommel. Okay, sí, perfecto. Es por todos lados. Por todos lados, Wow Rommel. Sí, sí, sí. Perfecto, bien, bien. Oliver, ¿alguna indicación que ibas a dar antes de dar la despedida? Solamente agradecer a mi amigo personal, y bueno, de verdad que es un privilegio poder contarlo como amigo, a Eduardo Rommel, de verdad con quien he tenido la oportunidad de compartir muchísimas experiencias desde café hasta espacios de aprendizaje, también espacios sociales que no tienen nada que ver con coaching, pero siempre desde la amistad, desde el amor, y el hecho de que aún en la distancia podamos mantener el contacto y la conexión virtual, de verdad que lo agradezco, Rommel, por estar, por ser, como he dicho, quienes van siendo parte de la familia de la cumbre. Estás en el segundo año consecutivo que hacemos esta hermosa iniciativa, y de verdad me encantó la conferencia, me encantó ese cuento, me puso a revisar mis cuentos de los últimos días. Realmente he tenido unos cuentos bien interesantes y bueno, de verdad que agradecido enormemente, y por supuesto mi gratitud también full a quienes están conectados por esta vía, quienes están conectados por Facebook, quienes han dejado sus preguntas, quienes siguen acá. Por allí vi un comentario de Mariela que dice: qué conferencia tan re buena, estoy re feliz de escucharte. Qué bello, gracias. Entonces, qué hermoso eso. Y la invitación para hoy en la tarde a las 6:30, para que disfruten de esto. Esta conferencia va a estar disponible en nuestro fanpage de Facebook por 24 horas. Luego allí vamos con
la van a poder ver en LSP Learning Club, nuestro espacio de suscripción. Y bueno, y seguimos construyendo juntos. Rommel, de verdad, muchísimas gracias. Querido Oliver, yo, hermano querido, agradecido, para mí es igual un honor, sabes todo lo que te aprecio, te quiero, todo lo que valoro tu fuerza y tu empuje, y pues feliz de estar acá. Igual, Freddy, gracias por el antesala, la moderación, y a todos los que estuvieron hoy acá, pues agradecerles, les honro, les bendigo desde acá, y vayan a contar cuentos que valgan la pena ser contados. Perfecto. Chao. Bueno, mil gracias a todos. Infinitas bendiciones. Nos vemos esta tarde. Chao.